Así se ven 211 millones de quetzales. El proyecto de una carretera en Chimaltenango comenzó desde 2021, pero aún no ha terminado. Hoy vemos este proyecto que vamos a iniciar desde aquí, de San Martín, Jilotepeque. El 12 de marzo de 2021, como es costumbre de los presidentes de turno, se anunció la primera piedra de un proyecto que ofrecía asfaltar 32 kilómetros de una carretera rural. El camino de terracería une a los municipios de San Martín Jilotepeque, San Juan Comalapa y Tecpan, todos en Chimaltenango. Unas 200,000 personas se habrían visto beneficiadas con la carretera, pero 3 años después, el resultado no fue el esperado. Un compromiso de que así como venimos el día de hoy, señor presidente, a poner la primera piedra, vamos a regresar en 14 meses a poner la última cuando este proyecto esté completamente terminado para poder inaugurarlo. Así que, señor alcalde, presidente, eso puede ser. Desde 2018 se hizo el estudio de ingeniería, evaluación técnica, económica, ambiental y de riesgo para el proyecto. La empresa Canat Ingeniería de Guatemala fue la ganadora y se le pagó 1.9 millones por los análisis. Sin embargo, el proyecto se retomó 2 años después, hasta julio de 2020, cuando a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento se le adjudicó el concurso para que asfaltara el camino de terracería. De las 4 empresas que participaron, SCM fue la que ofertó más alto, con 177.9 millones de quetzales, mientras que el resto proponía hasta 30 millones de quetzales menos. Esto no fue incentivo suficiente para que la junta licitadora evitara beneficiar a la constructora, señalada de tener vínculos con José Luis Benito, el exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, que enfrenta procesos penales por corrupción. A partir de esa fecha, la compañía tenía 18 meses para asfaltar el camino de terracería de aproximadamente 32 kilómetros, pero no lo hizo, y poco antes de finalizar el plazo contractual, pidió una ampliación por 18 meses más. Aunque tampoco fue suficiente, porque el 1 de junio de 2023, la empresa decidió parar operaciones por falta de pago, y desde esa fecha, suspendió el proyecto. A pesar del incumplimiento de la obra en el plazo establecido, el Ministerio de Comunicaciones, primero a cargo de Javier Maldonado y después de Yasmín de la Vega, aprobó que el costo del contrato se incrementara un 18% más de su valor inicial. El primer incremento fue en febrero de 2022 y dejó el contrato en 185 millones de quetzales. 4 meses después, se aumentó el costo de la obra hasta 196.8 millones. Y ahora, en 2024, el gobierno aprobó que se paguen 211.4 millones de quetzales por la carretera que se está cayendo a pedazos. El pasado 6 de marzo, la Conred realizó una verificación del lugar a solicitud del diputado distrital de Chimaltenango, Pablo Cifuentes. La resolución identifica varios puntos de la carretera que son susceptibles a derrumbes, deslizamientos y, en el peor de los casos, hundimientos. Esto ya ocurrió en uno de los puntos que conecta a San Juan Comalapa y San Martín Jilotepeque por el colapso de un drenaje puesto por la empresa para captar el agua de lluvia. En el momento que la carretera fracasó, pues que el terreno es bastante suave y me imagino que algo haber pasado entre el cerro y hubo un deslizamiento, ¿no? El deslizamiento fue bastante fuerte. El agujero tiene aproximadamente 8 metros de profundidad, abarca unos 12 metros de largo y aunque la empresa inició a trabajar en un muro de contención para evitar que la tierra se siga desprendiendo, nada garantiza que con la temporada de lluvia no existan derrumbes de grandes proporciones. Por iniciar la temporada de lluvia, ¿qué pasa si empieza a llover? Lamentablemente los provoca un poquito de tiempo, ¿eh? Pero si cae un derrumbe así como este, tratamos de sacarlo y tratamos de subir los gaviones. Porque sé que en el camino se va dando situaciones que no se previeron. Sí, ese es un socavamiento que se dio como un imprevisto debido a erosión del terreno y que no se contempló porque no se había visto inicialmente. Pero parece que ahí hubo un problema de un drenaje también y eso fue lo que socavó.
y se está atendiendo, la empresa ya está levantando un muro. La Conred también advierte que las masas de tierra que se encuentran alrededor de la carretera, llamadas taludes, tienen alturas que superan los 20 metros y pendientes de más de 60 grados de inclinación sin ninguna medida de mitigación o protección. En palabras simples, no existe nada que prevenga un derrumbe como los que comúnmente suceden en el libramiento de Chimaltenango. El ministerio está al tanto de los riesgos, pero no puede tomar acciones porque a pesar del tiempo que ha demorado la obra, faltan consensos para que pobladores del lugar cedan espacios de vía. Sí, los estudios tuvieron que haberlo contemplado, pero como en el camino siempre un proyecto tiene imprevistos. Es parte de lo que Conred ha detectado. Vamos a tomar en cuenta esas recomendaciones para volver a negociar con los dueños de terrenos para ver hasta dónde podemos dar la inclinación a los taludes para que sean más estables. Según el subdirector de Caminos, el contrato ya se reanudó y SCM tendrá hasta noviembre de este año para culminar la obra. Es decir, tendrá 5 meses más para terminar lo que no realizó en casi 3 años. Mientras tanto, los vecinos, que en su mayoría son agricultores, esperan un camino decente y de calidad para trasladarse de un municipio a otro. Cuando viene el periodo de café, nosotros traemos el café aquí en el municipio a venderlo y es un gran beneficio cuando la carretera está bien, pero una carretera deteriorada, todo lo que hacen, como nosotros pagamos pues el bus, nos cobran más porque el camino está arruinado. De los 211 millones de quetzales, la empresa SCM ya recibió 126.8 millones, que representa un avance físico que supera el 60%. Pero las imágenes no mienten. Noticiero Guatevisión realizó un recorrido a los 32 kilómetros del proyecto y se constató que aproximadamente están asfaltados unos 13 kilómetros, principalmente en San Martín Jilotepeque. La mayoría no tiene cunetas para captar el agua de lluvia, no hay señalización y en varios puntos se detectan posibles derrumbes, incluido el hundimiento que desde hace más de un mes no logran reparar. La empresa ha sido contratista del Estado desde 2005 y ha facturado más de 1.042 millardos a su favor, mayormente durante los últimos 2 años de gobierno de Jimmy Morales y el primero de Alejandro Yamatei. Pero corregir este tipo de contratos que se heredan de gobiernos anteriores es prácticamente imposible. Una demanda podría demorar décadas que se traducen en más años de demora para culminar las obras. Entonces, ¿qué le queda de opción al gobierno de turno? Pues acceder a los pagos que exige la empresa, esperar que termine con la mejor calidad posible, que no está garantizada en ningún caso. Hemos visto muchos ejemplos. Pero lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Y se supone que el gobierno ha nombrado un nuevo ministro para eso. Ahora, si el ministro va a seguir trabajando bajo el mismo sistema, vamos a seguir viendo más de lo mismo. En febrero de 2022, una investigación periodística del medio digital salvadoreño El Faro detalló que el expresidente Alejandro Yamatei habría recibido $2.6 millones para su campaña electoral, a cambio de mantener en el cargo de ministro de Comunicaciones a José Luis Benito, quien fungía como ministro de esa cartera durante el gobierno de Jimmy Morales. Esta declaración la habría hecho el testigo A ante el juzgado de mayor riesgo D, que en ese entonces estaba a cargo de Erika Aifán. Ese reportaje se deriva de la localización de las 22 maletas que contenían los 122 millones de quetzales incautados en una vivienda de Antigua Guatemala, arrendada a Benito, uno de los casos por los que en la actualidad es procesado ante los tribunales. ¿Y por qué esto es importante? Aunque José Luis Benito no fue nombrado ministro, los proyectos de construcción enumerados por el testigo A fueron adjudicados durante el primer año de gobierno de Yamatei a empresas afines a Benito, entre las que destaca SCM, la empresa a cargo de la carretera protagonista de esta historia. Noticiero Guatevisión buscó la postura con Alejandro Matthew Escamilla, representante legal de la compañía SCM. Primero, se llamó a la empresa. Después, se visitó su sede en Zona 14, pero no hubo ningún pronunciamiento. 5 meses tiene la empresa para terminar los trabajos, mismos que registrarán lluvias históricas, según las autoridades.